y cae, efectivamente, como seguramente el 100% de los alumnos, o el 99,9% pensaba, el ladrillo antes que la pluma. Este experimento, evidentemente, en clase también lo podríamos realizar sin digital, y estaría muy bien reforzarlo de esa manera, no con un ladrillo que nos carguemos al suelo, pero... ¿sí? Pero, ¿y si ahora les decimos a los alumnos, bueno, ¿qué pasaría si este mismo experimento, tambores, lo hacemos en la Luna? Esto ya en clase no podemos hacerlo. ¿Qué pasará si ahora Galileo deja caer el ladrillo y la pluma al mismo tiempo? Y ahora, otra vez que hagan sus hipótesis, aquí seguramente ya no tendremos el 100%, el 99,9% que piensa lo mismo, probablemente tendremos 3 posibles hipótesis, podemos orientarles, les debemos pedir por qué piensan que esa es la hipótesis correcta, y cuando ya hemos conseguido eso, pues experimentamos. ¡Wop! Y caen los dos a la vez. ¿Qué ha pasado? La hipótesis correcta era la de estos señores. ¿Cuál creéis que es la explicación correcta a este fenómeno? Y que vuelvan a trabajar, que ahora traten de, que piensen, que reflexionen. Finalmente, los orientamos y llegaremos a la conclusión de que lo que ha sucedido es que en la Luna no hay aire, no hay fricción, y que todos los cuerpos pues, caen con la misma aceleración en ausencia de aire y de fricción. Si es así, ¿cómo podemos comprobarlo? ¿Qué experimento podemos hacer para comprobar que esa es la hipótesis correcta? No os voy a pedir que hagáis de alumnos, pero... Pues efectivamente, Juanito, podemos hacer el mismo experimento en la Tierra con una cámara de vacío. ¿Sí? Y efectivamente pasa lo mismo. Aquí podríamos ahora entrar a otro tema para ir construyendo. ¿Os habéis dado cuenta que ha caído más rápido en la Tierra que en la Luna? Y seguir trabajando. Venga, a ver si me da tiempo de poneros... En este capítulo, el guía es el primer terrestre pluricelular que fue al espacio. No volvió por eso. Digo pluricelular porque llevaba bacterias y algún parásito. Y probablemente llevaba algún también parásito pluricelular, pero muy pequeñito. Se nota que soy biólogo, ¿eh? En este tema, por ejemplo, podemos hacer la materia como siempre la hemos hecho, pues dándonos soporte con todos estos recursos y con otros muchos más. Pero yo os planteo otra manera de hacerlo. Hay muchas maneras. Antes os decía que las guías didácticas son para atender a la diversidad. Imaginaros que, ahora os digo, bueno, alumnos, ¿qué forma tiene la Tierra? Redonda, redonda, bueno, el típico que ya lo sabe, redonda con los polos achatados. Y ahora yo os digo, bueno, ¿y eso cómo lo sabéis? Bueno, porque lo sabe todo el mundo, ¿no? Porque lo hemos visto en la tele. Y vosotros os creéis todo lo que sale por la tele. Demostradme que la Tierra es redonda. ¿Cómo me lo demostraríais? Primero, cojo una nave espacial, me voy al espacio, digo, quieto. ¿Tú tienes una nave espacial? ¿No? Bueno, va. Otra hipótesis que esté a vuestro alcance. Bueno, pues vamos caminando, nadando, y damos la vuelta al mundo. Bueno, esa es más económica. Pero todavía me parece que no está a la mayoría del alcance nuestro. Decidme, bueno, entonces les hacemos pensar, trabajar, etcétera. ¿Sí? Finalmente les decimos, pues mirad, yo os debo decir que hace más de 2000 años los griegos, sin salir de Grecia, ya sabían que la Tierra era redonda. Y lo sabían, en primer lugar, porque cuando veían los barcos alejarse de puerto, primero en el horizonte desaparecía el casco y luego las velas. Esto está súper exagerado, pero para que se entienda, ¿vale? Pero muchas veces es una explicación que damos y muchos alumnos no han acabado de visualizar mentalmente y les podemos ayudar con esta pequeña exageración. Luego también les podemos explicar que Aristóteles, un señor muy sabio, que en el tema anterior habían visto que aunque era muy sabio, se había equivocado en situar la Tierra en el universo. Por lo tanto, les enseñamos a que, aunque una persona sea una autoridad, no tenemos por qué creernos todo lo que dice, ni de nosotros mismos. Cuidado, eso es peligroso.
pues observó los eclipses de luna e interpretó esta vez correctamente que se debía a la sombra de la Tierra que tapaba la luna. Y como esa sombra siempre era redonda, la Tierra debía ser una esfera. Y yo os pregunto a los alumnos, ¿y por qué no un disco? Y que piensen, y que saquen la conclusión de que entonces a veces la sombra sería como una parábola. Y podemos en clase coger un disco y con una luz mostrar las sombras, por ejemplo. Bueno, muy bien. La Tierra es redonda. ¿Pero cuánto mide? Bueno, profe, eso es imposible. Luego, 6.370 kilómetros de radio. Vale, pero eso, ¿cómo lo sabes? Lo he leído y te lo crees todo. Demostradme el tamaño que tiene la Tierra. Esto es imposible, profe. Es posible. Venga. Seguimos trabajando y finalmente les explicamos pues, que un señor, pues hace muchísimo tiempo, un señor griego que vivía en Egipto, midió la Tierra con un palo. Y claro, les damos una pista. Seguid pensando, ¿cómo lo podéis hacer? Bueno, no me queda mucho tiempo, así que acelero. Bueno, entonces, después de trabajar con ellos, les explicamos cómo el señor Eratóstenes, que vivía en Alejandría, que está ahí, aquí hay un pequeño vídeo para mostrar la situación de Alejandría, leyó en un libro, porque él cuidaba de una biblioteca muy importante, la Biblioteca de Alejandría, pues leyó en uno de los libros de la biblioteca que en una ciudad que estaba mucho más al sur, el 21 de junio a las 12, un palo situado recto en el suelo no proyectaba ninguna sombra. ¿Eso qué significaba? Bueno, significaba que el sol estaba justo encima. Entonces, se preguntó, ¿pasará lo mismo si yo el 21 de junio a las 12 hago esto en mi ciudad, en Alejandría? Su hipótesis era que, en principio, si la Tierra era plana, como todavía muchos defendían, debía no proyectar sombra. ¿Sí? Así que esa era su hipótesis. Pero comprobó, aquel día, a aquella hora, que en Alejandría el palo sí que proyectaba sombra. ¿Por qué proyectaba sombra? Es que los rayos de sol llegaban torcidos. Sí, llegaban torcidos, pero los que estaban torcidos no eran los rayos de sol, sino nosotros. En cambio, en Siena, como la Tierra es redonda, el mismo día, a la misma hora, los rayos llegan de forma vertical. Así que hemos vuelto a demostrar que la Tierra es redonda. Vale, profe, pero el tamaño. Pues, a partir de aquí les podemos ya tener una pista más para intentar llegar a la conclusión. Si no, pues les explicamos que Eratóstenes pensó que si sabía la distancia, el arco que había desde Alejandría a Siena, la distancia exacta y el ángulo que representaba, podía calcular todo la esfera terrestre. Por eso contrató a un señor que contó los pasos que había desde Alejandría a Siena. Bueno, hay diversas leyendas que si dais la bombilla aparecen, ¿no? Pero la más conocida es eso, que contrató a una persona para que contara los pasos, va con los pies atados para hacerlos iguales. Y más o menos, pues nada, fueron unos 800 kilometrillos de nada. Así que Eratóstenes ya sabía el arco y también sabía el ángulo. Entonces podemos explicar de dónde ha salido el ángulo y aquí hablar un poquito de matemáticas, ¿no? Y recordarles hacer un rectángulo aquí con la pizarra digital, dibujarlo y recordarles aquello, sí, de que sí, este ángulo que es el de la sombra del palo son 7 grados, el que tenemos aquí también lo será, ¿de acuerdo? Y bueno, pues sí, ya está, es que no me da tiempo. Si sabemos que 800 kilómetros son 7 grados, ¿de acuerdo? Gracias. Podéis entrar en la web, podéis contactarnos vía email o podéis ahora mismo pues, pedir datos a mi compañero para que os envíe unas licencias de uso y podáis entrar y ver los materiales. Los que ya están acabados, los que se han utilizado este año en más de 100 escuelas, que son naturales y tecnología, y los que el curso que viene estamos preparando, que son castellano, inglés, sociales, matemáticas y educación para la ciudadanía.